Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Máquinas Eléctricas 1, en el cual vamos con máquinas asíncronas y el problema 1. Tenemos un motor asíncrono trifásico de 380 voltios a 220 voltios, el cual es hexapolar, el cual tiene un rendimiento nominal de 72,12%. Tiene una potencia absorbida nominal de 10.399,64 vatios, una velocidad nominal de 945 rpm. Sabemos R1 que es 0,6, R2' que es 0,7, XU que son 45, X1 que es un 0,8, X2' que es 1,1. Sabiendo que el motor gira a velocidad nominal y está conectado en estrella, hay que calcular la corriente absorbida de red. Por tanto, lo que vamos a hacer es, como ya conocemos todos los elementos del circuito, vamos a agrupar impedancias de tal forma que, sabiendo la tensión de fase a la cual está la tensión no de fase y la impedancia total, podamos despejar la corriente de 1 de fase. Por tanto, lo que vamos a empezar es una primera impedancia que va a ser R2', X2' y RC'. Para empezar, ¿sabemos R2'? Sí. X2', sí. RC', no, pero la podemos conocer. Para ello, sabemos que RC' es R2' por 1 menos S entre S, que ese es el deslizamiento. ¿Y qué es el deslizamiento? La velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor entre la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo no la conocemos, pero se puede calcular. Es 60 por la frecuencia entre el número de pares de polos. Por tanto, es 60 por la frecuencia, estamos conectados a 50 Hz, entre es un motor hexapolar, por tanto tiene 6 polos, que son 3 pares de polos, que nos da una velocidad de sincronismo de 1000 revoluciones por minuto. Por tanto, 1000 revoluciones por minuto menos los 945 rpm a los cuales va nuestro motor entre 1000 nos da un deslizamiento de un 5,5%. ¿Es eso? Sí, creo que sí. Por tanto, RC' es R2' por 1 menos S entre S, que nos da 12,027 ohmios. Por tanto, una vez que ya conocemos RC', podemos sumar R2' más JX2' más RC', que es la impedancia, porque son 3 resistencias en serie, bueno, más o menos. Luego, una vez que ya tenemos esto en serie, calculamos el paralelo de JXU y Z2', ¿vale? Z2', perdón. Y luego tenemos a continuación R1 y X1. X1, R1, esto está sometido a la tensión 1 de fase, que está conectado a una estrella, por tanto simplemente hacemos el paralelo y luego sumamos eso. Por tanto, el paralelo es XU por Z2' por JXU entre Z2' más JXU, es decir, el paralelo que nos da 12,02, 20,37, 32 grados ohm. La impedancia total es Z3, que es la del paralelo, más R1JX1, que es decir, Z1, que nos da 12,87, 22,78, 23 grados ohm. ¿Cuál es la corriente 1 de fase? Pues es la corriente absorbida, que es la tensión 1 de fase entre ZT. Como estamos conectados en estrella y el estator, está a 380 voltios, por tanto 380 entre raíz de 3 va a tener la tensión de fase entre la impedancia total, lo cual nos da una corriente absorbida de 17,04 amperios y menos 22,78, 23 grados de argumento, en el cual habitualmente el valor que se nos pide es el de línea, pero como estamos conectados a una estrella, la corriente de fase y la de línea coinciden. Bueno, una vez que conocemos esto, tenemos que calcular la corriente del rotor referida al primario, que es I2'F, por tanto aplicamos un divisor de corriente, por tanto conocemos I1F. Voy a plantear el dibujo para que se vea. Por tanto, tú conoces esta corriente, entonces aplicas un divisor de corriente ahí. Aplicando el divisor de corriente, que es I1F por JXU entre JXU más Z2', te sale que I2'F es 16,0377 y menos 7,35 grados amperios. Por tanto, I2F, puesto que I2'F es I2F entre RT, por tanto, I2F es I2'F por RT, porque hemos dividido por la relación de transformación. Otra cosa que tenemos que calcular es la potencia mecánica total, la cual la definimos como 3 por RC' por I2'F al cuadrado. 3 porque es trifásica, los 12 porque es la RC' y los 16 amperios al cuadrado, que nos da una potencia mecánica total de 9.280,31 vatios. Hay que calcular también las pérdidas mecánicas. Vamos a
vamos a aplicar como definición que la potencia útil es la potencia mecánica que nosotros tenemos, la total, menos las pérdidas, es decir, la útil es todas las potencias, como lo defino, potencia mecánica menos lo que perdemos de mecánica, de potencia mecánica, perdón. El rendimiento es potencia útil entre absorbida, por tanto conocemos el rendimiento y la potencia absorbida nominal, por tanto despejamos el PU, la potencia útil, que son un 72% de la potencia absorbida nominal, que son 7500 vatios. Por tanto, conocemos PMT, que lo hemos despejado antes, porque PU es PMT menos PMP. Conocemos PU porque lo hemos despejado a partir del dato de potencia absorbida nominal y el rendimiento, la potencia la PMT de antes, por tanto despejamos PMP, que es 9279,62 menos 7500, que nos da unos 1800 vatios aproximadamente. Y una vez que conocemos la potencia útil, el par útil es la potencia útil entre la velocidad angular. En este caso es 7500 entre 2pi por n entre 60. En este caso son 7500 vatios entre 2pi por la velocidad a la cual va, que es en este caso la nominal, que son 945 rpm entre 60, que nos da un par de 75,79 newtons por metro.